Imaginad una novela con esta trama. Un escritor anónimo se muere de hambre en el Moscú de los años 20 cuando por fin le llega la oportunidad que esperaba. Una de sus obras de teatro se convierte en un éxito enorme de público. Pero entonces, una serie de burócratas y aduladores se las arreglan para que se prohíba no solo esa obra, sino todo lo que ha escrito y escribirá este autor en un futuro. ¿Creéis que es raro que su novela más importante, en la que trabajará hasta el día de su muerte, trate sobre la llegada del diablo a Moscú? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blackie Books en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de Mikhail Bulgakov y El maestro y Margarita. Una tarde cualquiera, después de comer, Mikhail Bulgakov decide echarse una pequeña siesta como hace todos los días. Se acaba de tumbar y se dispone a dormir cuando suena el teléfono. Vaya puntería, menudo incordio. Bulgakov no está del mejor humor posible. Estamos en Moscú, es 18 de abril de 1930 y hace un año que el escritor y dramaturgo ha visto cómo se prohíbe representar y publicar todas sus obras. Se encuentra en el ostracismo más absoluto. Tiene problemas económicos y la moral por los suelos. Ha enviado un escrito de protesta a todas las instancias soviéticas, incluso las más altas, pero no ha obtenido respuesta. Eso no ha hecho más que empeorar su estado anímico y hasta su salud. Seguro que la siesta es uno de los mejores momentos del día para Mikhail, y algún pesado ha venido a importunarle con una llamada telefónica. Lyuba, su segunda esposa, es quien descuelga el teléfono, así que él puede seguir durmiendo la siesta, pero no por mucho tiempo. Lyuba se dirige hacia él y le dice que tiene una llamada del Comité Central de la Unión Soviética. La irritación de Bulgakov va en aumento porque alguien sin gracia haya querido gastarle una broma. Cuando coge el teléfono, de mal humor, un hombre le pregunta si él es Mikhail Afanasievich Bulgakov. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Manténganse en línea, por favor. El camarada Stalin va a hablar con usted en un momento. Bulgakov se queda asombrado. ¿Stalin? Stalin. Seguro que ya está totalmente convencido de que se trata de una broma, pero cuando escucha la voz con marcado acento georgiano del gran líder, cualquier atisbo de duda queda despejado. No solo le llama Stalin, sino que le llama para disculparse. Se disculpa por el retraso en contestar a la carta que le envió Bulgakov y le promete una respuesta positiva. Inmediatamente después, Stalin le pregunta: ¿Y entonces es cierto que has pedido abandonar el país? ¿Tan harto estás de nosotros? A Bulgakov le sorprende la franqueza del líder. Tarda un momento en componer una respuesta y luego le dice: he pensado mucho últimamente si un escritor ruso podría vivir fuera de la patria, y me da la impresión de que no podría. Tienes razón, le dice Stalin. Yo pienso igual. Entonces, ¿dónde quieres trabajar? ¿En el Teatro de las Artes? Sí, eso me gustaría, dice Bulgakov, pero ya en el pasado me han rechazado para trabajar allí. Ve de nuevo y vuelve a pedirles trabajo. Mi sensación es que ahora te lo darán. Creo que tú y yo deberíamos vernos y hablar. Sí, exclama Bulgakov. Josif Vissarionovich, necesito hablar con usted. Sí, dice Stalin, debemos encontrar tiempo y vernos. Por ahora te deseo lo mejor. Y así, en el momento más inesperado, antes de la siesta, el diablo en persona llama por teléfono a tu casa para hacerte un favor. El diablo que telefoneó a casa de Bulgakov en 1930 era un diablo educado, ladino y omnipotente. No parece difícil captar la ironía que se esconde en las palabras «Ve de nuevo al Teatro de las Artes, mi sensación es que ahora te darán el trabajo». ¿Quién osaría oponerse a la voluntad de Stalin? ¿Y qué me decís de la pregunta «¿Cómo es eso que quieres irte de la Unión Soviética?» ¿Alguien en su sano juicio le diría a Stalin que está harto de los comunistas? Es innegable su gran capacidad para que uno se niegue a sí mismo simplemente con una pregunta educada. En cierto modo, podríamos llamarlo una exquisita crueldad. Ese tipo de crueldad que demuestra el interrogador de otro de los escritores represaliados de la Unión Soviética, el poeta Osip Mandelstam, cuando no le dice por qué lo ha arrestado, sino que el interrogador le pregunta a Mandelstam: ¿por qué crees que te hemos arrestado? Aunque se manejaba muy bien con la violencia, esa gente era capaz de sacarte una confesión solo a base de preguntas melifluas.
La cuestión es que Bulgakov vivirá 10 años más después de la llamada de Stalin, y ni un solo día de esos 10 años pasará sin echarse a sí mismo en cara su cobardía por no haberle dicho que realmente sí deseaba salir de la URSS y probablemente no regresar nunca más. Pero ¿quién es capaz de ganar una discusión con el diablo? Por desgracia, no conservamos ningún audio de Bulgakov y no sabemos cómo era su voz, pero sí sabemos cómo era la voz del diablo, la voz que le llamó aquella tarde de abril. En este audio escuchamos la voz informal de Stalin y las risas de los que le rodean. No parece la voz del diablo, desde luego, pero fíate tú de los diablos con voz amable. Каждый год мы получаем приращение на целую Финляндию. 10 лет, 10 Финляндий. 10 государств. Me pregunto si es casualidad que cuando Bulgakov escribe su propia versión del diablo en El Maestro y Margarita, Satán tenga unas características muy similares al Stalin que le telefoneó. Esta es la primera aparición del profesor Voland, que así es como se llama el Satán de Bulgakov, cuando se presenta en los estanques del Patriarca ante dos literatos, Berlioz y el poeta desamparado. El caballero, que tenía acento extranjero pero sin llegar a desfigurar las palabras, dijo: «Espero que ustedes me perdonen por atreverme sin haber sido previamente presentados, pero el tema de su docta conversación es tan sumamente interesante que... ¿Me permiten que me siente? Si no me equivoco, usted acaba de decir que Cristo no ha existido». Fijaos que por tener hasta tiene un acento peculiar como el georgiano de Stalin. El diablo se presenta con suma educación, pero una educación que rezuma ironía, porque dice que la conversación de Berlioz y Desamparado es docta, pero realmente él no lo piensa en absoluto. El diálogo termina con Berlioz preguntándole al profesor Voland, recordad que este es el nombre del diablo en la novela, si ya que sabe tanto, sabe cómo morirá él. Le cortarán la cabeza, le dice Voland. Ah, sí, ¿y quién será? Una mujer rusa, miembro de las Juventudes Comunistas. Ocurrirá porque Anushka ha comprado aceite de girasol y lo ha derramado. Por supuesto, Berlioz y Desamparado piensan que este hombre con acento extranjero está loco de atar. Pero imagináis qué sucede después. Berlioz resbala en el aceite de girasol que derrama una tal Anushka y un tranvía que conduce una mujer rusa de las Juventudes Comunistas lo atropella. La cabeza cercenada de Berlioz sale rodando. Sí, esa potestad que tiene el diablo de hacer y deshacer a su antojo, de programar el final de las vidas, también la tenía Stalin. Y sin embargo, no la aplicó con Bulgakov, a pesar de que pensaba que la carta que le había enviado era una ofensa grave, casi intolerable. Así pues, ¿qué es lo que salvó a Bulgakov de acabar con la cabeza cortada como Berlioz? Pero vayamos paso a paso. Antes de saber por qué Stalin llamó a Bulgakov en el momento en que iba a dormir la siesta, sería bueno saber cómo llegó Bulgakov a caer en el ostracismo, algo que además puede resultar muy interesante para conocer cómo funcionaba la censura en la Unión Soviética. Primero, pensemos quién es Mikhail Bulgakov cuando se inicia su expediente secreto en las oficinas de la OGPU. Tal vez OGPU no sean unas siglas especialmente conocidas. Corresponden a lo que en la década de los 20 y los 30 se conocía como Directorio Político Unificado del Estado, una oficina que fue cambiando de nombre a lo largo de la historia. Básicamente era lo que en otros momentos del siglo XX se llamó GPU, NKVD o los nombres que sí nos suenan a todos, la Checa y el KGB. Con pequeñas variaciones de atribuciones, todas esas siglas se corresponden con lo que fueron los servicios secretos soviéticos y tuvieron su sede en el infame edificio de la Lubyanka, que se encuentra aún hoy en el centro de Moscú, a muy pocos metros del Bolshoi o de la Plaza Roja. La Lubyanka era ese lugar en el que miles y miles de personas entraban y ya no salían más. Sus familias no volvían a saber de ellos en años o no volvían a saber de ellos nunca más. Allí, en las oficinas de la Lubyanka, en noviembre de 1922, abren un expediente a un tal Mikhail Afanasievich Bulgakov, un hombre de 31 años, desconocido para el mundo y también para los rusos. Aunque vive en Moscú, es un hombre de origen ucraniano. Procede de una familia de pequeños terratenientes. Su padre era teólogo y sus dos abuelos sacerdotes. A simple vista se ve que no encaja con los ideales de la revolución. Los compañeros de escuela de Mikhail lo recuerdan con inclinaciones zaristas y más adelante se declarará blanco, es decir,
el bando perdedor de la guerra civil. Demasiados defectos a ojos de los bolcheviques para una sola persona. Pero como decimos, en 1922 Bulgakov no es nadie importante, y tiene la suerte de pasar desapercibido. Y decimos la suerte porque tampoco se esfuerza demasiado en conseguirlo. Su aspecto llegará a usar un monóculo porque le parece que es muy chic. Su comportamiento, le gusta frecuentar los cafés y los billares, y en general su soberbia lo delatan como un pequeño burgués. Quizás por eso desde que llega a Moscú desde Kiev trata de destacar en el mundillo literario. Porque para Bulgakov, además de los líderes del partido, los escritores son una de las pocas clases sociales que puede vivir bien en la URSS. Así nos lo cuentan el maestro y Margarita cuando hace una semblanza de la Casa de los Escritores, miembros de una organización inventada que se llama Masolit, pero que puede dar una idea de cómo eran las asociaciones reales. Cualquier visitante, si no era irremediablemente tonto, se daba cuenta enseguida de lo bien que vivían los dichosos miembros de Masolit y rápidamente sentía la comezón de la envidia. Entonces dirigía al cielo amargos reproches por no haberle dotado de talento literario al venir al mundo. Sí, amigos, todos los moscovitas recuerdan cómo se comía allí. ¡Qué esturión! El esturión en una cacerola plateada, el esturión en porciones, con capas de cuello de cangrejo y caviar fresco. Y los huevos cocot con puré de champiñón en tacitas, y los filetitos de mirlo con trufas, y las codornices con trufas, y el jazz, y el servicio amable, y las burbujas de agua mineral en la garganta. No cabe duda de que el carácter burgués de Bulgakov cuadraba muy bien con esta idea que él tenía de la vida de los escritores, una vida de lujos en la época de las viviendas comunales. Pero además del recurso de la hipérbole que también maneja Bulgakov, hay una cosa que parece olvidar nuestro autor. Es cierto que un escritor podía vivir bien en la Unión Soviética. Podía vivir muy bien si era un escritor del partido. Y para eso tendría que abordar el único tema posible en la literatura de la época, el realismo soviético. Historias sobre campesinos y obreros, que no encajaban para nada en el estilo de Bulgakov. Precisamente en uno de los interrogatorios a los que es sometido en la Lubianka le preguntan por qué no escribe sobre campesinos y obreros. Esto responde Bulgakov. No puedo escribir sobre temas rurales porque no me gusta el campo. Sobre la vida de los obreros me resulta difícil escribir, pero aunque me imagino su tipo de vida mejor que la de los campesinos, no la conozco lo suficiente. Además, me interesa poco. Por la razón siguiente, a mí me interesa sobre todo la vida de la intelectualidad rusa. La amo y la considero, a pesar de su debilidad, una capa muy importante del país. Por consiguiente, no puedo escribir sobre nada más que la intelectualidad de nuestro país. De nuevo Bulgakov irritando a los bolcheviques, una de las cosas que mejor se le daba. Recordemos que estamos en el país de la hoz y el martillo, del obrero y la koljosiana, o la campesina. Y estamos en un país que además no veía con buenos ojos la idea de intelectualidad. Como decía con ironía Osip Mandelstam, ese poeta represaliado que ya hemos mencionado, fíjate que creo que en ningún otro sitio valoran la poesía como en la URSS, que hasta fusilan a gente por ella. El año en que a Bulgakov le abren expediente en la Lubianka, 1922, es el año en el que el mundo se da cuenta de que la Unión Soviética no acepta muy bien a la intelectualidad. Es el año en que cerca de 200 intelectuales rusos son expulsados de la Unión Soviética por antirrevolucionarios. Son expulsados en varios barcos, en lo que se llamarán los barcos de los filósofos, y que llamarán la atención mediática de todo el mundo. Lenin y Trotsky se defenderán diciendo que era mejor eso que el fusilamiento. Es el inicio de la descapitalización que sufre la URSS, ya que en las siguientes décadas la mayor parte de sus científicos, pensadores, intelectuales son expulsados o ejecutados o enviados a gulags en Siberia. Los años que siguen, con el gran terror, serán terribles. Los verdugos pronto pasarán a ser víctimas, como el propio Trotsky, que exiliado en México denunciará en un inglés macarrónico la persecución a la que le somete Stalin y de la que hasta hacía poco era un cómplice absoluto. Stalin's trial against me is built upon false confessions, extorted by murder and inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. Hasta Maxim Gorky, el novelista del régimen, probablemente la figura más importante de la Unión Soviética después de Lenin, se quejaba amargamente de estos procesos. He expresado 1000 veces al régimen soviético que era insensato y criminal acabar con los intelectuales en nuestro analfabeto e inculto país.
pero Lenin no estaba nada de acuerdo con Gorki y regañó con contundencia al escritor. Los intelectuales son los cómplices de la burguesía, los lacayos del capitalismo que se consideran el cerebro de la nación. En realidad no son el cerebro, sino la mierda. Pero en 1922 nadie consideraba a Bulgakov un intelectual. Como decimos, era un completo desconocido. Bulgakov había estudiado medicina, pero como durante la Guerra Civil había servido como médico militar para los blancos, los derrotados, decidió obviar para siempre cualquier referencia a esa profesión, que podía provocarle el ser fusilado. A partir de entonces se dedicará a la profesión que realmente le atrae, y esa que le puede permitir entrar en esa lujosa casa de los escritores y darse uno de esos festines que había imaginado. Porque cuando llega a Moscú pasa hambre, pasa verdadera hambre. Lo pasa tan mal que un día le escribe a su hermano y con ese estilo tan propio de él le dice: «Fíjate lo bien que me van las cosas, que no deseo más que la muerte». Entonces, ¿cómo es que alguien tan insignificante entra en los archivos de la Lubyanka? Pues por la más tonta de las coincidencias, como suelen pasar las cosas para bien y para mal. Bulgakov está lleno de proyectos y uno de ellos es escribir un diccionario bibliográfico de escritores rusos. Para ello, en un artículo en una revista, pide que cualquier escritor que desee aparecer en su diccionario le mande las notas biográficas para que él pueda elaborar el epígrafe. Este artículo llega a los ojos de alguien de la Lubyanka. ¿Pero cómo es esto? ¿Quién es este Bulgakov? ¿Y cómo se atreve a hacer esto sin permiso previo de las autoridades? ¿Y cómo puede pedir que le escriban todos los autores? ¿Acaso no sabe que solo hay dos categorías posibles de escritores? Los rojos y los blancos. Los nuestros y los enemigos. A los agentes de la OGPU les huele a la obra de un sedicioso y ordenan abrir un expediente. Bulgakov muy pronto abandona el empeño faraónico de escribir este diccionario bibliográfico. El diccionario nunca existirá, pero a Mijaíl le vale entrar en los funestos archivos de la Lubyanka. El diablo ya lo tiene controlado. Empiezan a seguir sus movimientos, y cuando su primo Konstantin le envía una carta diciéndole que se había enterado que el periódico inglés Daily Chronicle buscaba un corresponsal en Moscú y lo había propuesto a él, y estaba seguro de que le darían el trabajo, lo que piensan en la Lubyanka es: así que este pollo también tiene contactos en el extranjero. Me parece que nos va a dar más trabajo de lo que pensábamos. Y el funcionario de turno de la Lubyanka que está a cargo del expediente de Bulgakov se queda con la carta, y Bulgakov se queda sin el trabajo, y eso que estaba, como decía, muy necesitado. Para los secuaces del diablo, hacer y deshacer a su antojo es fácil. Como dicen también los secuaces del diablo del Maestro y Margarita, tampoco es que hacerle la vida imposible a Bulgakov sea el binomio de Newton. ¿Cuánto tiene ahorrado?, le preguntó Volan al barman. El barman se quedó cortado. Desde otra habitación contestó uno de los secuaces de Volan con voz cascada: 249.000 rublos y en su casa, debajo de los baldosines, 2.000 rublos en oro. El barman parecía haberse pegado al taburete. Bueno, en realidad no es mucho, dijo Volan, aunque tampoco lo va a necesitar. ¿Cuándo piensa morirse? El barman se indignó. Eso nadie lo sabe, respondió. Vamos, que nadie lo sabe, se oyó desde el despacho la misma voz cascada. Ni que fuera el binomio de Newton. Morirá dentro de 9 meses, en febrero del año que viene, de cáncer de hígado, en la habitación número 4 del Hospital Clínico. Nada podía escapar al diablo y sus esbirros. Estos esbirros del diablo estrecharon el cerco alrededor de Bulgakov. En aquella década en Moscú era muy habitual que los círculos literarios organizasen lecturas. A veces se juntaban 20, 30 o 40 escritores en un mismo auditorio y uno de ellos, 2 o 3, leían lo que estaban escribiendo. Indefectiblemente había un soplón de la Lubyanka infiltrado en aquellas tertulias literarias, y después este soplón siempre daba fe de lo que había ocurrido y de lo que allí se había hablado. En una de esas tertulias, Bulgakov leyó un fragmento de la novela en la que estaba trabajando en aquella época, una novela que llevaba por título Corazón de perro y que estuvo prohibida en la Unión Soviética hasta 1987. La trama es simple. Un profesor extrae el cerebro y los órganos genitales a un cadáver y se los trasplanta a un perro. Se produce entonces un proceso de humanización del perro, solo que el perro no se convierte en un humano cualquiera, sino en la caricatura de un bolchevique. Así lo contaba el soplón que acudió a aquella tertulia, como consta aún hoy en los archivos de la Lubyanka. El perro viste una cazadora de cuero, exige hospedarse en la vivienda del profesor y hace gala de una mentalidad comunista. Todo ello saca al profesor de sus casillas, que acaba transformando al perro humanizado en el chucho ordinario que era antes.
La ira de los funcionarios soviéticos se dispara. Ya está bien, piensan. Vamos a poner freno a esto ahora mismo. Desde ese momento ya no solo lo siguen, desde ese momento van directamente a por él. El 7 de mayo de 1926, un vecino llama a la puerta del matrimonio Bulgakov. Mijaíl no está en casa. La que está en casa es su segunda esposa, Liuba, que es quien abre la puerta. Cuando la abre, ve que al vecino lo acompañan varios agentes de la OGPU. El vecino actuará como testigo, obligado, claro, un modus operandi habitual de la época. Es de suponer que no es agradable para el vecino, pero tampoco creo que tuviera la posibilidad de negarse. Liuba les dice que Mijaíl no está en casa, así que lo esperan en silencio. Es fácil imaginar la tensión de esos minutos mientras están a la espera. Finalmente llega Bulgakov y los funcionarios lo ponen todo patas arriba. Tumban los sillones y los atraviesan con una aguja larguísima. Bulgakov le dice a su mujer: «Liuba, yo no me hago responsable si estos señores ejecutan a tus sillones». Pero la situación no tiene nada de gracia. Lo que realmente han ido a buscar y lo que se llevan son 2 ejemplares de la novela Corazón de perro. Pero también encuentran otra cosa que no esperaban, unos diarios de Bulgakov. Los diarios que abarcaban de 1921 a 1925, unos diarios que no había enseñado a nadie, ni a su mujer, ni a sus amigos, porque era lo más íntimo y personal que había escrito nunca. Bulgakov, desde ese momento, queda totalmente desnudo ante la Lubianka. En ese diario hay expresiones más que suficientes para condenar a Bulgakov. No hay quien se libre de estos sinvergüenzas. La época actual es una porquería. Todo está gangrenado en Moscú. La endemoniada boca burocrática soviética lo engulle todo. De algún modo u otro, esto tiene que terminar, confío en ello. Y una gran multitud de frases como estas. Desde ese día, Bulgakov sabe que la espada de Damocles pende sobre él. En cualquier momento pueden ir a por él. No sabe cuándo o cómo, pero ya nunca estará libre del miedo. Hasta el último día de su vida estará obsesionado con que vuelvan a aparecer por su casa y le roben los manuscritos en los que está trabajando. A veces se despierta en mitad de la noche y corre a ver si aún siguen allí sus manuscritos. Bulgakov no cesará de pedir que le devuelvan el diario, pero tardará 3 años en recibirlo de vuelta. Y lo primero que hace cuando recupera este diario es echarlo al fuego, arrojarlo a la chimenea y verlo arder. Lo mismo que sucede en El maestro y Margarita, cuando el maestro arroja al fuego su subversiva novela sobre Poncio Pilatos. Pero lo que ocurre en la novela, en uno de los fragmentos más famosos del maestro y Margarita, es una premonición de lo que le ocurrirá a Bulgakov, aunque él nunca llegará a saberlo. ¿De qué trata su novela? Es sobre Poncio Pilatos. ¿Cómo? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién?, dijo Voland. ¡Es fantástico! Déjeme verla. Voland extendió la mano con la palma vuelta hacia arriba. Desgraciadamente no puedo hacerlo, porque la quemé en la chimenea. Usted perdone, pero no le creo, respondió Voland. Es imposible, los manuscritos no arden. Se volvió hacia el gato Popota y dijo: «Anda, Popota, dame la novela». El gato saltó de la silla y todos pudieron ver que estaba sentado sobre un montón de papeles. Haciendo una reverencia, le dio a Voland los primeros del montón. Margarita se puso a temblar y a gritar, tan emocionada que se le saltaron las lágrimas. «¡Aquí está el manuscrito! ¡Aquí está!». Pues sí, en la novela de Bulgakov, el diablo Voland podía hacer reaparecer un manuscrito que había sido quemado. Esa capacidad diabólica también la tenían los esbirros de Stalin. Cuando desapareció la Unión Soviética, los investigadores hallaron en la Lubianka una copia exacta del diario que Bulgakov quemó. La habían reproducido perfectamente y aún se puede seguir accediendo a él en nuestros días. Pese a que Bulgakov quiso deshacerse de él echándolo al fuego, él mismo fue víctima de su frase más famosa: «Los manuscritos no arden». Sus acusaciones y desprecios al régimen quedaron registrados para siempre. Pero como si de una historia de ficción se tratase, tras ese momento climático que fue el registro de la casa de Bulgakov, sucedió el giro más inesperado al menos para los agentes de la Lubianka. De la noche a la mañana, el desconocido y arrinconado Bulgakov se convirtió en una celebridad en Moscú. Todo se debió a una obra que había escrito para el Teatro de las Artes, que dirigía uno de los directores de teatro más famosos de todos los tiempos, Konstantin Stanislavski, el creador del famoso método. La obra se llamaba Los días de los Turbín y estaba basada en las experiencias personales de Bulgakov en Kiev durante la Guerra Civil. Narra las experiencias de una familia de militares que luchan en favor de los blancos.
Está claro que Bulgakov parece disfrutar de provocar a los bolcheviques. Aquella obra era intolerable para muchos. En un pase de prensa previo al estreno, los críticos prosoviéticos se lanzaron al cuello de Bulgakov. No se puede dejar estrenar esta obra, es una idealización de los blancos. Un periodista del partido incluso se plantó en el teatro y le dijo al autor: «Deberían fusilarlo a usted por esta obra». Y sin embargo, a pesar de todo el ruido que hicieron esta camarilla de aduladores estalinistas, más papistas que el Papa, más estalinistas que Stalin, la obra terminó estrenándose. Y sucedió lo que ahora llamamos el efecto Streisand, al que tal vez habría que llamar el efecto Bulgakov porque es muy anterior. Tanto se había hablado sobre el carácter polémico de los días de los Turbín que todo Moscú quería ir a verla. La obra fue un éxito total de público y Bulgakov se convirtió en una celebridad. Tanto fue así que al propio Stalin le encantó la obra y parece que fue a verla 15 veces. Pero los funcionarios de la Lubyanka, estos más stalinistas que Stalin, nunca perdonaron a Bulgakov su éxito. Lo tenían contra las cuerdas y de repente se les escabullía. Harían todo lo posible, todo lo que estuviera en su mano por volver a verlo caer. A partir de ese momento, sus esfuerzos se centrarán en prohibir todas las obras de Bulgakov. Cuando éste presenta cualquier tipo de proyecto, tratan de echárselo abajo. Buscan cualquier motivo para tacharlas de antisoviéticas. Como decíamos, Bulgakov se lo pondrá fácil, porque era un hombre que no sabía estar callado. Él lo explicaba así: soy un escritor satírico y cualquier escritor satírico en la URSS atenta contra el sistema. Esto es realmente así. Lo que hace un escritor satírico es coger la realidad y distorsionarla, disfrazarla y burlarse y reírse de ella. En una de sus obras, sus detractores dice que idealiza la emigración, en otra que se ríe del problema de la vivienda, en otra que aboga por la libertad de prensa. Todas las obras tienen problemas para los chequistas. Y estos problemas van acabando con la salud de Bulgakov, que médico como es, se diagnostica neurastenia. Después de unos pocos meses de éxito, se ve abocado de nuevo a la ruina económica. En 1929 los chequistas consiguen que todas sus obras sean prohibidas, incluida Los días de los Turbín, esa que Stalin había visto 15 veces. Los secuaces de la Lubyanka habían ganado. Una de sus grandes victorias es completamente sonora. En 1929 Mayakovsky estrena la obra de teatro La Chinche. En ella, un personaje coge un curioso diccionario, el diccionario de palabras en desuso, y empieza a buscar por la letra B, y lee Buñuelos, Biblia, Bohemia, Bulgakov. It's like a dictionary of obsolete words. What does bad business mean? Business, let's see. Bohemia, Bubliki, Bulgakov, business. Oh, yes. Cada vez que dice la palabra Bulgakov en la representación, todo el público del teatro empieza a buchear. Es sin duda el momento más bajo de nuestro autor, y también el momento de éxito de los aduladores, de los burócratas, que estoy seguro que se removían gozosos en sus asientos cuando escuchaban los silbidos. Bulgakov decide entonces escribir su famosísima carta a Stalin, y le pide que, ya que no le dejan trabajar en la URSS, que por lo menos le dejen salir de ella. Ruego al gobierno de la URSS que me ordene abandonar urgentemente su territorio en compañía de mi esposa. Si esto no fuera suficientemente convincente y me condenaran al silencio a perpetuidad en la URSS, ruego al gobierno que me dé un trabajo. En este preciso momento me encuentro en las puertas de la miseria, el desahucio y la muerte. Además de esta petición tan directa, en la carta escribe una de las defensas de la libertad de prensa más lúcidas que he leído. Es mi deber como escritor luchar contra la censura, sea del tipo que sea y sea cual sea la autoridad que la detente, así como realizar los llamamientos que sean necesarios a favor de la libertad de prensa. Soy un entusiasta partidario de esa libertad y opino que un escritor que pretendiera demostrar que puede pasar sin ella se asemejaría a un pez que asegurara públicamente que puede pasar sin agua. Como ya hemos dicho, las altas esferas soviéticas consideran esta carta intolerable. Y sin embargo, unos meses después de enviarla, cuando ya no esperaba respuesta, Bulgakov recibe la llamada de Stalin. En vez de mandarlo a Siberia o hacerlo desaparecer, el gran líder le dice que sus peticiones van a ser escuchadas, no la de abandonar el país, pero sí la de darle trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué Stalin de repente es tan magnánimo con Bulgakov?
Es curioso porque Bulgakov y Mayakovsky no se llevaban especialmente bien, pero es posible que el suicidio de Mayakovsky salvase a Bulgakov de un destino mucho peor del que siguió. El poeta del pueblo, uno de los escritores más queridos de la Revolución, se suicidó el 14 de abril de 1930, solo 4 días antes de la llamada de Stalin a Bulgakov. ¿Cómo podía ser que un hombre como este feliz revolucionario se hubiese quitado la vida? Esta muerte empañaba la idea de felicidad que Stalin quería desprender ante sus camaradas. Si los miembros más populares de la sociedad soviética se mataban, ¿qué haría el resto? Hay que tener en cuenta que en ese momento la mayoría de la población no tenía ni idea de lo que ocurría tras el telón del stalinismo. Para muchos, el líder era como un dios bajado a la tierra. Solo después de su muerte, Khrushchev empezará a reconocer todos los crímenes cometidos durante ese periodo. Probablemente Stalin y su camarilla pensaron que no les convenía otro suicidio de un escritor después del de Mayakovsky, y es posible que no estuvieran demasiado alejados de la realidad. Elena Sergeyevna, la tercera esposa de Bulgakov, contó que su marido tenía un revólver y que poco después de la conversación con Stalin lo arrojó al estanque de Novodevichy. Era una tentación demasiado fuerte como para convivir con ella. Y Stalin tampoco se equivoca en la idea de que hacer un mártir de Bulgakov sería un error. Su obra se extendería clandestinamente mucho más rápido. Los versos de los mártires siempre vuelan más veloces. ¿Y qué sucedió después de que Bulgakov conversara con Stalin? ¿Qué sucede después de una conversación con el diablo? Entre otras cosas, que Mijaíl incrementó su trabajo en su proyecto de novela sobre una visita del demonio a Moscú. Solo que Bulgakov pone al profesor Voland visitando Moscú unos pocos días, y eso que deja un reguero de muertos, edificios incendiados y destrucción tremendo. Pero es que Stalin estuvo 30 años en el poder. Echad cuentas de su reguero de destrucción. Sucedió también que, en efecto, después de la llamada de Stalin, recuperó su trabajo en el Teatro de las Artes, no como dramaturgo, pero sí como actor y director. Una ligera mejoría que también va acompañado de una mejoría en su ánimo, en su salud y en su economía. Bulgakov es un hombre muy ambicioso, pero sabe que de momento tiene que conformarse con esa posición, hasta que sucede algo que también ejemplifica muy bien cómo se movía la sociedad stalinista. Un día el propio Stalin va a una obra de teatro y le pregunta a su corro de aduladores: «Oye, ¿y por qué ya no se representa los días de los Turbín?» Parece que el gran líder haya olvidado todos los problemas que les había dado Bulgakov, o puede que simplemente esté jugando con ellos. Da igual, nadie va a tener la valentía de recordárselo ni contradecirlo. Todo lo contrario, lo que hacen inmediatamente las sanguijuelas es mover todos los hilos para convocar a Bulgakov a una reunión que tiene como objetivo reponer los días de los Turbín y poner en marcha otras obras en las que esté trabajando. No es que este sea un caso aislado que demuestre cómo funcionaba el mesianismo stalinista. La poeta Anna Akhmatova había sido marcada como peligrosa, como enemiga del pueblo, debido a las actividades antisoviéticas de su marido y su hijo, y por eso pasó muchos años en el ostracismo. Hasta que un día cualquiera a Stalin se le ocurrió preguntar: «Oye, ¿y qué hace la monja?». Pues así es como llamaba Stalin a Akhmatova. Inmediatamente las revistas vuelven a pedirle poemas a Akhmatova y hay varias editoriales que de repente están interesadas en publicarla. Así que Bulgakov sale muy ilusionado de la reunión. Parece que por fin va a poder recuperar su estatus. Pero este capricho de Stalin es un regalo envenenado. Cada vez que presenta algo, tiene que vérsela con los críticos. No le perdonarán nunca, dice Bulgakov. Basta que un tipo aparezca en el teatro sugiriendo que se retire un espectáculo de mi autoría para que acto seguido sea suprimido del repertorio. Parezco un hombre que se encarama una cucaña puesto ahí para regocijo del público asistente. Está marcado, y la única vía que le queda para vengarse está en la literatura. En otra de las escenas más famosas de su novela, Margarita vuela desnuda por Moscú para acudir a un baile con el diablo. Bulgakov aprovecha esta escena para poner a Margarita buscando venganza contra un crítico que se ha cebado con el maestro, que es un claro remedo de Bulgakov. Margarita quiere matarlo, pero no lo encuentra en casa, así que se ensaña con su vivienda. Margarita llevaba cubos de agua al despacho del crítico, rompió con el martillo las puertas de las librerías y corrió al dormitorio. Rompió el armario de luna, sacó un traje del crítico y lo metió en la bañera. Volcó un tintero lleno encima de la pomposa cama de matrimonio.
Todos estos estropicios que hacía le causaban gran satisfacción, pero le seguía pareciendo que no eran suficientes. Esta destrucción de Margarita, por cierto, en este capítulo, inspiró una canción de Franz Ferdinand que se llama precisamente Love and Destroy. La neurastenia vuelve a hacer mella en Bulgakov, pero él no es alguien que se rinda y decide rizar el rizo, y al mismo tiempo que sigue trabajando en su novela sobre el diablo, se pone a escribir una obra de teatro sobre el otro diablo, aquel que le llamó por teléfono. Decide hacer una obra de teatro sobre Stalin. Si es tan admirador suyo, si ha visto 15 veces Los días de los Turbín, ¿cómo no va a querer que escriba sobre él? Este será el último error de Bulgakov. Pone todas sus ansias en la obra, reúne el elenco, los ensayos. Parece que esta vez todo va a salir bien. Ha cuidado al máximo que no resulte ofensiva. De hecho, ya están todos subidos al tren que los conducirá a Georgia, el lugar de procedencia de Stalin, que es donde se va a producir el estreno. Cuando llevan ya un par de horas de camino en el tren y este se para en un pequeño apeadero, llega un telegrama para Mikhail Afanasievich Bulgakov. Debe volver inmediatamente a Moscú. Elena, su esposa, dice que al darse la vuelta y ver la cara de Bulgakov, verá en sus ojos un dolor que ya nunca se le marchará. La obra ha recibido el mayor rechazo posible por parte de las autoridades. ¿Cómo se atreve? Stalin no puede ser un personaje. No se puede inventar acciones ni se puede poner palabras en su boca. Es casi una figura divina. Después del telegrama, Bulgakov se empieza a poner mal. Será la antesala de su muerte. El disgusto del telegrama, dicen los doctores, ha supuesto un golpe para los capilares de sus ojos y de sus riñones. La realidad es que Bulgakov sufre una enfermedad hereditaria en los riñones, llamada nefroesclerosis, y ha visto cómo su padre moría de ella a los 40 años. Ivanushka sintió un gran desasosiego. Se incorporó en la cama, miró alrededor angustiado, gimió, se puso a hablar a solas y terminó por levantarse. La tormenta era cada vez más fuerte y por lo visto lo había trastornado. Se estremeció y llamó nervioso. «¡Praskovia Fedorovna!» ¿Qué le sucede? ¿Le altera la tormenta? Tranquilícese, no es nada. Ahora llamaré al médico. No llame al médico, no me pasa nada especial. Yo me conozco, no se preocupe, dígame, por favor. ¿Qué ocurre en el cuarto de al lado, en el 118? Acaba de fallecer su vecino, susurró Praskovia Fedorovna, sin poder evitar su franqueza bondadosa. Ya lo sabía yo, le aseguro que ahora acaba de morir otra persona en la ciudad, y yo sé quién es, una mujer. Así como Ivanushka, también conocido como el poeta desamparado, presiente el fallecimiento del maestro y de Margarita, Mikhail también sabía que había llegado el momento de su muerte. Así que se afana en hacer las últimas correcciones a su novela, correcciones que le dicta Elena y que no terminan hasta sus últimos días de lucidez. Son 12 años trabajando en la novela, desde 1928 hasta 1940. En sus últimos momentos dice: quizá esto es lo que me tenía que pasar, porque ¿qué podría escribir después del maestro y Margarita? Por eso, poco antes de su muerte, sus últimas pesadillas son que alguien entre en casa y le robe el manuscrito de su obra maestra, que no se la dejen publicar, que nunca la vea el mundo. Pero Bulgakov parecía haber olvidado su famosísima frase de que los manuscritos no arden. Mikhail falleció en 1940 y hasta 1977 no se publicó íntegra su novela en la Unión Soviética, pero en Occidente se publicó en 1966. Y ese mismo año, una cantante británica llamada Marianne Faithfull compró un ejemplar en la librería. Su pareja de entonces cogió el libro y empezó a leerlo. Le gustó tanto que le inspiró para una canción. El hombre se llamaba Mick Jagger y la canción Sympathy for the Devil, uno de los mayores himnos de la música de la segunda mitad del siglo XX. El maestro y Margarita inspiró a los Rolling Stones, inspiró a Franz Ferdinand, como ya mencionamos. También inspiró una canción de Pearl Jam que trata sobre los capítulos en los que aparece Poncio Pilatos. Hoy, el maestro y Margarita sigue siendo un referente cultural muy importante y un ejemplo de que la literatura sobrevive a pesar de la censura. Porque Bulgakov tenía razón, los manuscritos no arden. Hasta aquí nuestra historia de Mikhail Bulgakov, pero la suerte es que las historias no se acaban nunca. Y dentro de 15 días volveremos con otra autora. Os dejamos una pista. Escribió Jenny Offill,
en Departamento de Especulaciones que uno tiene una casa para meter a cierta gente dentro y dejar fuera a todos los demás. Pues nuestra próxima autora relató, como nadie en el siglo XX, que en ocasiones hay visitantes inesperados a los que por mucho que lo intentes no puedes dejar fuera de tu hogar. Y hasta ahí nuestra pista. Si queréis saber más, nos escuchamos en 15 días en el próximo Grandes Infelices.